Hola a todos, en este video aprenderemos cómo resolver problemas calculando la dilatación térmica de los cuerpos. Ejemplo número 1. A una temperatura de 15 grados centígrados, una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros. ¿Cuál será su longitud al aumentar su temperatura 25 grados centígrados? Leyendo las instrucciones de este problema, yo puedo ver que se trata de una dilatación lineal, ya que me preguntan cuál va a ser la longitud que va a tener esa varilla de hierro. Por lo que me voy a mi formulario y utilizo la fórmula para calcular la longitud final, la fórmula de la dilatación lineal. Longitud final es igual a la longitud inicial, 1 más el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por la variación de la temperatura. Y comenzamos resolviendo. Vamos a identificar los datos que me está dando el problema. Para comenzar, anotamos lo que me está pidiendo calcular. Me piden calcular la longitud final. La longitud inicial de esta varilla de hierro vale 5 metros. Originalmente se encuentra una temperatura de 15 grados centígrados. Esa es la temperatura inicial. Y nos indica que esta varilla se calentó o aumentó su temperatura a 25 grados centígrados. Sin embargo, un dato muy importante que necesito conocer es el valor del coeficiente de dilatación lineal, en este caso del hierro. Y para eso, consultamos nuestra tabla de coeficientes de dilatación lineal y ubicamos el valor del coeficiente del hierro, 11.7 por 10 a la menos 6. Ese es el dato que me va a servir para emplear en mi fórmula. Sustituimos ahora los datos en mi fórmula y me queda que la longitud final será igual a la longitud inicial, que vale 5 metros, multiplicado por 1 más el valor del coeficiente de dilatación lineal del hierro, 11.7 por 10 a la menos 6, multiplicado por la variación de la temperatura. En este caso, temperatura final, que son 25, menos la temperatura inicial, que son 15 grados centígrados. Al ser un primer ejercicio, quisiera mostrarles la forma de cómo ingresar estos datos a la calculadora. Así que ponemos 5, que es la longitud inicial, abrimos paréntesis, 1 más el coeficiente de dilatación lineal, en este caso 11.7 por 10 elevado a la menos 6. Abrimos otro paréntesis, la temperatura final, que son 25, menos la temperatura inicial, que son 15. Cerramos el paréntesis y lo cerramos de nuevo para completar la operación. El resultado me da que la longitud final de esta varilla de hierro será de 5.000585 metros. ¿Cuánto se dilató esta varilla? Originalmente medía 5 metros y ahora mide 5.000585 metros. La diferencia entre el valor que me da la longitud final y el valor de la longitud inicial es de 0.000585 metros. Aparentemente este es un número bastante pequeño, ya que lo estoy viendo con la unidad de medida metros. Sin embargo, para entenderlo un poquito mejor, ¿qué les parece si convertimos estos metros a milímetros? Multiplicamos este número por 1000, corremos 3 espacios el punto decimal y me queda un resultado que esta varilla se dilató
1 más gamma, el coeficiente de dilatación superficial, multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora vamos a ver cuáles son los datos que me está dando este problema. En este caso, me piden calcular la superficie final. La superficie inicial no me la están dando directamente, solamente me dan las longitudes que tiene por cada lado la puerta. Esta puerta mide 2 metros de largo por 0.9 metros de ancho. Como sabemos, para calcular el área de un rectángulo, como en este caso, aplicamos la fórmula base por altura. 2 por 0.9, el resultado de la superficie inicial es igual a 1.8 metros cuadrados. Esa es la superficie inicial de la puerta. La temperatura inicial 45 grados centígrados. Y en este ejercicio específicamente me dicen que la temperatura está disminuyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que se está enfriando. Reduce su temperatura a 15 grados centígrados. Pensemos en un día bastante soleado, bastante caluroso, que nos encontremos a 45 grados centígrados. Será igual a 1.8, abro paréntesis, 1 más el coeficiente de dilatación superficial del aluminio, 44.8 por 10 a la menos 6, abro otro paréntesis, la temperatura final, mucho ojo con esto, la temperatura final no siempre es la mayor, la temperatura final es la que va a suceder después de haber modificado su temperatura. En este caso, como me dice el problema, la temperatura está disminuyendo, o sea, se está enfriando, por lo que la temperatura final vale 15. La temperatura inicial, como me dice el problema, se encontraba esta puerta a 45 grados centígrados, así que 15 menos 45. Ingreso todos esos datos en mi calculadora y tenemos que la superficie final que va a tener esta puerta será de 1.7975 metros cuadrados. Recordemos, ¿cuánto medía originalmente? 1.8. ¿Y cuánto mide después del cambio de temperatura? 1.7975. ¿Cuánto se dilató esta puerta? Ojo, en este caso no se dilató. La pregunta correcta sería ¿cuánto se contrajo? Recordemos que la contracción es el antónimo de la dilatación, es lo contrario a ello. Y sucede cuando la temperatura, en vez de aumentar, reduce, cuando se enfría. Cuando un cuerpo disminuye su temperatura o se enfría, reduce su tamaño o se contrae. Así que ¿cuánto se contrajo? Tenemos que la superficie final vale 1.7975 metros cuadrados y la superficie inicial valía 1.8 metros cuadrados, por lo que el resultado me da menos 0.0025 metros cuadrados. ¿Por qué menos? Porque es menos de lo que medía antes. Mide esto menos. ¿Pero qué tanto es esto? Fíjense, si yo hablo de metros cuadrados, es un poco difícil de imaginar. Sin embargo, si convierto estos metros cuadrados a centímetros cuadrados, ya me lo puedo imaginar un poquito más. Recordemos la equivalencia. En cada metro cuadrado hay 10.000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, corro este punto decimal 4 lugares. 1, 2, 3,
4, lo que me da como resultado menos 25 centímetros cuadrados. O sea, esta puerta se redujo 25 centímetros cuadrados. Y eso es una cantidad bastante considerable. ¿Será que ocurra algo al contraerse esta puerta? Estamos hablando de una puerta de nuestra habitación que cuando el sol está en su máximo esplendor y cuando estamos a temperaturas más elevadas del día, tenemos una temperatura de 45 grados, pero de repente llega la noche, si tenemos aire acondicionado en nuestra habitación, logramos hacer que la temperatura disminuya a 15 grados centígrados. Al disminuir la temperatura, reduce su tamaño. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese fenómeno? ¿Alguna vez han escuchado que las puertas de su casa o inclusive algunos aparatos electrodomésticos empiecen a tronar por la noche? Empiecen a quejarse por la noche. De repente empieza trac, 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 empieza a sonar ruidos que no sabemos de dónde pasa. Pero bueno, esa es una explicación de esto que está ocurriendo. Los objetos se están contrayendo, están reduciendo o aumentando su tamaño. Y esas modificaciones en las estructuras, por ejemplo, de las puertas o de algunos aparatos de nuestra casa, pues es una variación en su tamaño y eso hace que escuchemos que están tronando por dentro. Ejemplo número 3. Una botella que contiene 2.5 litros de alcohol etílico sufre un calentamiento de 35 grados centígrados. ¿Cuánto varió su volumen en litros y en mililitros? Bueno, después de leer las indicaciones de este problema, yo puedo ver que me están pidiendo calcular cuánto varió su volumen. Por esta razón, yo puedo identificar que se trata de una dilatación volumétrica o cúbica, de donde tenemos que calcular cuánto vale el volumen final del alcohol etílico. Y para calcularlo utilizamos la fórmula que dice: el volumen final en una dilatación cúbica es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más beta. ¿Qué es beta? El coeficiente de dilatación volumétrico, multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Veamos los datos, a ver si tenemos los datos completos para resolver este problema. El volumen inicial me dice que tenemos 2.5 litros de alcohol etílico. Ese es su volumen inicial. La variación de la temperatura. Ojo, aquí no me están dando el valor de la temperatura inicial, ni tampoco me están dando el valor de la temperatura final. Mas, sin embargo, recordemos que temperatura final menos temperatura inicial significa una variación de temperatura. En este caso, aquí me están dando directo el valor de la variación de la temperatura. Aquí ya se hizo la resta. 35 grados centígrados es lo que se calentó. Así que ese es el valor que voy a utilizar. Me falta ubicar cuánto vale el coeficiente de dilatación cúbica, en este caso del alcohol etílico. Y para eso vamos a consultar mi tablita de coeficientes de dilatación cúbica. El alcohol etílico, aquí está, tiene un valor de 746 por 10 a la menos 6. Aquí está, lo anotamos, ese es el dato que voy a utilizar. Y ahora veo que ya tengo todo lo necesario para resolver, por lo cual sustituyo los datos dentro de mi fórmula. El volumen final del alcohol etílico va a ser igual a la multiplicación de 2.5, en este caso litros, por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica del alcohol etílico, 746 por 10 a la menos 6, multiplicado por la variación de la temperatura. El dato directo, 35 grados. Cerramos paréntesis y el resultado me da que el alcohol etílico ahora ocupará un espacio de 2.5652 litros. ¿Cuántos litros teníamos de alcohol etílico? 2.5. ¿Cuántos litros tenemos ahora del alcohol etílico? 2.5652. Es muy fácil ver cuánto se dilató. La diferencia entre lo que mide el volumen final
menos lo que mide el volumen inicial me da un volumen de 0.0652 litros. Un número algo pequeño, pero recuerden que este problema me está diciendo que dé el resultado en litros, pero también en mililitros. Así que para convertir esta cantidad, recordemos la equivalencia. En cada litro hay 1000 mililitros. Por lo que para resolver esta conversión tengo que multiplicar este número por 1000. Corremos el punto decimal 3 espacios, 1, 2, 3, y me da un resultado de 65.2 mililitros. Las respuestas finales de este problema. 65.2 mililitros. Es un valor bastante grande. Eso se debe a que el alcohol etílico tiene un valor de coeficiente de dilatación bastante elevado. O sea que a poca temperatura, a poco cambio de temperatura, se dilata bastante. Esa es una característica, en este caso, del alcohol etílico. Fíjense, 65 mililitros de más por aumentar su temperatura 35 grados centígrados. Ejemplo 4. A una temperatura de 15 grados centígrados, un matraz de vidrio con capacidad de 1 litro se llena con mercurio y se calientan ambos a 80 grados centígrados. Calcular, inciso A, cuánto se dilató el mercurio. Inciso B, cuánto se dilató el matraz. Inciso C, cuántos mililitros de mercurio se derramaron. Bueno, como podemos ver en las instrucciones de este problema, aquí me están pidiendo calcular varias cosas. Se trata de un matraz de vidrio que está lleno a su máxima capacidad con mercurio. Ambos sufren una modificación de su temperatura, por lo cual ambos se van a dilatar. Pero como son sustancias diferentes, se van a dilatar de forma diferente. Sin embargo, lo que puedo identificar es que se trata de litros, y litros es una unidad para medir volumen, por lo que me están pidiendo es calcular dilataciones volumétricas. Así que vamos a emplear la fórmula que ya conocemos. Necesitamos calcular cuánto va a valer el volumen final de cada una de las sustancias. Recordemos la fórmula: volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica multiplicado por la variación de la temperatura. Como ya les había dicho, en este caso tenemos 3 incisos de donde tenemos que calcular la dilatación volumétrica, pero de 2 sustancias. Así que comenzamos con la revisión de los datos del problema. Lo primero que debo notar es de que ambas sustancias tienen el mismo volumen inicial. Las dos sustancias tienen 1 litro de volumen. Ese es el volumen inicial. Las dos sustancias se encuentran originalmente a 15 grados centígrados. Y ambas sustancias también se calientan elevando su temperatura a 80 grados centígrados. Hasta aquí todo está igual. Pero ¿qué es lo que cambia? Que para calcular la dilatación de cada una de esas sustancias es necesario recordar que cada sustancia tiene un diferente coeficiente de dilatación cúbica, y para eso vamos a dividir este problema resolviendo cada uno de los incisos. Lo primero que debo hacer es calcular, como me dice el inciso A, cuánto vale la dilatación cúbica del mercurio. Para calcular la dilatación cúbica del mercurio es necesario identificar cuánto vale el coeficiente de dilatación cúbica. Así que consultamos la tablita, buscamos mercurio. Aquí está mercurio. El mercurio tiene un valor de 182 por 10 a la menos 6. Lo apuntamos y con ese dato ahora ya podemos sustituir los datos en mi fórmula. Para calcular la dilatación cúbica del mercurio tenemos que su volumen final será igual a 1 litro multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación cúbico, que vale 182 por 10 a la menos 6, multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. El resultado del inciso A me da
que el mercurio va a tener un volumen final de 1.0118 litros. Siguiente, la dilatación. Sin embargo, el mercurio aumentó un poco más del matraz. ¿Dónde voy a poner la cantidad de mercurio que está excediendo la cantidad de capacidad del matraz? Bueno, precisamente esa es la respuesta del inciso C. Lo que sobra es lo que se derrama. Así que para calcularlo, tenemos los resultados del inciso A y del inciso B. Dilatación del mercurio 1.0118 menos la dilatación del matraz 1.0014, lo que me da un resultado de 0.0104 litros. Esta cantidad está excedente entre el matraz y el mercurio, por lo tanto esta cantidad de mercurio es la que se va a derramar. Aquí me están pidiendo cuánto se va a derramar, pero en mililitros, no en litros, por lo que tenemos que nuevamente convertir los litros a esta unidad que me están pidiendo. Recordemos la equivalencia, en un litro hay 1000 mililitros, por lo tanto esta cantidad la tengo que multiplicar por 1000 corriendo el punto decimal 3 espacios, 1, 2, 3. El resultado final del inciso C me dice que son 10.4 mililitros. Se derraman 10.4 mililitros de mercurio en este matraz. Con eso terminamos este video, donde yo espero que haya quedado bastante claro la forma de resolver problemas calculando la dilatación térmica de los cuerpos. Nos vemos hasta el próximo video. Saludos a todos, que estén muy bien.